Kaixo, egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, baita eskerrik asko ere antolatzaileei gaur hemen egoteko aukera emateagatik. Zibersegurtasun Euskal Zentroaren azken hilabetetako bilakaera ezagutzen duzuenek, erraz ikusiko duzue, zemotatako lotura duen gaurko ekitaldiaren edukiak zentroaren xede nagusienetariko batekin. Hain zuzen, industrial prozesuetan zibersegurtasun teknologien ezarpena sustatzea. Hola, buenos días a todos. Gracias, sobre todo gracias a la organización por darnos la oportunidad de estar aquí para saludaros y sobre todo, pues eso, lo que decía, ¿no? Que los que conocéis ya un poco mejor el proyecto que estamos tratando de dar a conocer en cercanía, sobre todo a las empresas, pues yo aquí siento el proyecto del Basque Cyber Security Center totalmente contextualizado, porque como decía, uno de los principales objetivos que tiene la iniciativa es promover la transferencia de tecnologías de ciberseguridad para que sean aplicadas en la industria, ¿no? ¿Por qué? Pues por dos motivos principalmente. Primero, para desarrollar el sector de oferta de la ciberseguridad, no con el objetivo de que solo venda en Euskadi, sino con el objetivo de que desarrolle soluciones sectoriales que puedan ser comercializadas en ámbito global y también con el objetivo de que las empresas comiencen a madurar la protección de sus infraestructuras y a diferenciar su oferta con el mismo objetivo, ¿no? Con el objetivo de vender en mercados globales. Es una iniciativa pues, transversal, como decía en otros eventos que he estado, y no trabajamos únicamente con la industria, aunque sí de manera prioritaria, ¿no? Creemos que para que la industria sea exitosa en ambas facetas, oferta y demanda, hacen falta profesionales, hacen falta futuro. Creemos que es uno de los grandes gaps que hay en la sociedad y bueno, también estamos trabajando para que eso en unos años se atenúe de alguna manera, ¿no? Creemos que el eje principal para que eso suceda es sensibilizar a la sociedad sobre el impacto significativo que tienen los trabajos tecnológicos en la vida. Todos los niños quieren ser médicos, bomberos o alguna cosa parecida, ¿no? Queremos que ciertos adolescentes empiecen a querer también trabajar en esto, ¿no? Y a que empiecen a entender que la tecnología tiene impacto en sus vidas domésticas, no solamente profesionales, y que podemos contribuir pues eso, a que Euskadi siga siendo una sociedad que se diferencie pues estar a la cabeza en la evolución social, ¿no? Nada más, lo dicho, muchas gracias por venir, muchas gracias Urko, eta honen bestez Alex Arriolari espriko taldearen zuzendari nagusiari emango diot hitza.